Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto de nuevo comunicarme con ustedes por este medio y como siempre dando gracias a Dios que Él permite en que la iglesia continúe unida. Hoy vamos a continuar con la meditación del libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 hasta el versículo 17. La semana pasada vimos sobre el vivir de los creyentes es santo y hoy vamos a ver cuál es la verdadera vestimenta de un hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero antes vamos a orar para que sea Dios mediante su Espíritu Santo el que me utilice para poder hablar palabra de Dios y no palabra de hombre. Oremos. Amado Dios, Padre Santo que estás en los cielos, cuán grande eres tú, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por ser un Dios de amor. También, Señor, eres un Dios justo, Señor mi Dios. Tu Padre, conoces nuestra vida, nuestro caminar, Señor mi Dios. Reconozco, Señor, en que te he fallado, Señor mi Dios, pero, Señor, sigo luchando, Señor mi Dios, para poder cumplir con tu palabra, Señor mi Dios. Y te pido, Señor mi Dios, en que tu Espíritu Santo siga trabajando en mi vida, Señor mi Dios. Hay mucho que cambiar, Señor, hay mucho que renovar, Señor mi Dios, pero mientras esté aquí con este cuerpo, aquí en la tierra, Señor mi Dios, sé que tú vas a obrar, Señor mi Dios, en la vida mía, Padre. Y así, Señor, también oro por mis hermanos en Cristo Jesús, Padre. Bendice su vida, Señor mi Dios, bendice su familia, bendice su trabajo, Padre, bendice su mesa, Padre, en que no falte pan, Señor mi Dios. Bendice también su salud, Señor mi Dios, porque estamos pasando unos momentos difíciles, Padre Santo, en donde por este virus, Señor mi Dios, desde el COVID, Padre, muchas personas estamos cayendo, Señor mi Dios, pero sabemos, Señor, en qué confiamos, Padre, creemos en ti, Señor mi Dios, y sé que, Señor, todo está bajo tu control, Padre Santo. Y así, Señor, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. A ver, vayámonos todos al libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, hoy vamos a ver lo que Pablo está desarrollando es la parte práctica que la iglesia de Colosenses tenía que practicar. En el capítulo 1 y capítulo 2 hemos visto la parte doctrinal, lo que Pablo enseña, pero ahora Pablo reta a la iglesia a que la parte teórica que él ha enseñado, eso tenemos que ponerlo en práctica. Ya que hemos resucitado espiritualmente con Cristo, tenemos que buscar las cosas celestiales donde se encuentra Cristo
y nos conducirá a la santidad personal. Nuestro Dios es santo, santo, santo y quiere que sus hijos sean santos. La vida cristiana consiste en vivir la plenitud de Cristo en nuestra conducta. ¿Cómo debe ser? Debemos tener una buena conducta, reflejando a Cristo en el hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones sociales, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son estas características. Las características, vamos a hacer como un pequeño repaso, las características del hombre viejo. Esas características del hombre viejo, lo que ya hemos estudiado la semana pasada, la palabra de Dios nos manda a que debemos despojarnos, debemos de quitar, teniendo siempre en cuenta en que ya no vivimos nosotros para sí, sino es que Cristo vive en nosotros. Vimos la característica de ese hombre viejo. ¿Cuáles eran? Vamos a repasar el versículo 5 de Colosenses 3, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ni mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ahora nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Gozamos de una vida nueva. ¿Y qué pasó con ese hombre viejo? O con esa vieja criatura. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado todavía sigue ahí. Sigue ahí. El pecado está muerto, pero está dentro de nuestro cuerpo. Ya el pecado no nos controla. El pecado ya no es nuestro Señor, sino que ahora Cristo es el que debe de guiar nuestras vidas mediante el Espíritu Santo. Por eso es que el creyente tiene una lucha diaria. Y la palabra de Dios nos dice: despojaos de ese viejo hombre que está ahí. Despojaos, quitarlo, sacar. Nosotros tenemos que desechar pensamientos, actitudes, comportamiento negativo y cambiarlo por acciones que agradan a Dios. Vayámonos a Romanos capítulo 12, versículo 13. A ver, Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Perdón, este versículo sí me he equivocado, pero es Romanos, déjenme ver, a ver. Es Romanos 8, verso 12, verso 13. Así que, dice Pablo a la iglesia de Roma: hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá la palabra de Dios en que nosotros ya no somos deudores a la carne. Ya no a la carne, no debemos nada a la carne, porque ya
nuestro yo está muerto y el pecado no tiene control. Pero sí la palabra de Dios nos dice que ahora tenemos una responsabilidad al Espíritu Santo. Tenemos una gran responsabilidad con el Espíritu Santo. ¿De qué? De hacer morir las obras de la carne. Todo lo que hemos leído más antes, fornicación, esos pecados carnales debemos de cortarlos. Que ese hombre ya ha muerto. Si el pecado quiere salir de nuevo y querer reinar en nuestras vidas, la palabra de Dios dice que debemos hacer morir. No dejar en que la carne vuelva a tomar ese lugar que ha tenido antes. Entonces no debemos alimentar a la carne, sino al nuevo hombre. Al nuevo hombre. Vamos a leer Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, del modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el pecado no debe de reinar en este cuerpo mortal. Va a estar ahí, pero no va a reinar, no va a tener control de nuestras vidas. Dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos. La vida de un creyente es una lucha diaria contra el pecado y cada día tenemos que hacer morir al pecado. El pecado habita en la carne, en el cuerpo, pero no nos domina. Ya el pecado no tiene control de nuestras vidas. En Romanos capítulo 7, versículos 17 y 18 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Habla en que la carne todavía mora ahí en un creyente, pero la palabra de Dios dice que cada día tenemos que hacerlo morir. Y por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer. Por eso que Dios nos ha dado herramientas. Dios mismo nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar para hacer lo correcto y para poder vencer a la carne que está en nosotros. Mientras estemos vivos con este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que no ha sido transformado, vamos a ser propensos para pecar. Pero eso no significa en que vamos a practicar el pecado. El Hijo de Dios aborrece el pecado, así como Dios también lo aborrece y lo detesta. Colosenses 3:12. Ahora sí vamos a empezar. La palabra de Dios dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Mire lo que la palabra de Dios nos dice, en que vivamos como que primero nos pone en nuestra posición. Debemos de vivir, dice la palabra de Dios. Debemos, pero de vestir, dice, pues como escogidos de Dios. Dios nos eligió a nosotros y no nosotros elegimos a Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos amó primero a nosotros, y las ropas con lo que Cristo nos viste, lo que nos da a nosotros para que nosotros podamos vestirnos, son las ropas de los frutos del Espíritu Santo.
Pero Dios nos dice pero antes debemos despojarnos de todas las obras pecaminosas que quedan en nuestra vida y después vestirnos de manera continua conforme a la semejanza de Cristo. Cada día debemos vestirnos, cada día tenemos que renovarnos, pero primero tenemos que despojar, ¿qué cosa? Todas las obras pecaminosas. Pablo describe la conducta y la actitud que Dios espera. Dice como escogidos de Dios, dice la palabra de Dios que Dios nos escogió por su gracia y soberanía. También dice la palabra de Dios que somos santos y amados. Somos apartados. Santo significa apartados para el Señor y su reino, y amados por Dios. Sigue diciendo el versículo 12 de extrañable misericordia. Mire lo que Dios nos dice, ¿no? Vestirnos primero como escogidos de Dios. Tenemos que saber quiénes somos nosotros, ¿no? Cómo nos ve Dios como santos y amados. Y debemos de vestirnos de qué? De entrañable misericordia. Dice de entrañable misericordia. Esto dice, nos habla de un corazón compasivo, de las necesidades y dolencias ajenas. Debemos de vestirnos de misericordia. ¿Qué más dice? De misericordia, de benignidad. Se refiere a una bondad hacia los demás. Debemos de ser ayuda para los demás. Debemos actuar con mansedumbre y con dulzura. ¿De qué más debemos de vestirnos? De humildad. Es vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. ¿De qué más debemos de vestirnos? Hemos visto de mansedumbre, que dice de paciencia, ¿no? El mansedumbre, ¿qué podemos definir a la mansedumbre? Es una actitud de humildad hacia Dios y también hacia las demás personas. Es la virtud que modera la ira, ¿no? De moderar la ira. Eso es un hombre manso, ¿no? Que no se enoja fácilmente, ¿no? ¿Y cómo practicar la mansedumbre? Ustedes dirán, hermano, pero yo no soy manso, no puedo tolerar, no puedo, me airo rápido porque yo ya le he hablado 1 o 2 veces, pero no cambia. No cambia mi vecino, no cambia mi hermano, no cambia mi esposo, no cambia mi hijo, ¿no? ¿Y cómo podemos practicar la mansedumbre? 1, siendo pacificador. No se debe responder a la violencia con más violencia. Entonces, ¿cómo practicar la mansedumbre? 1, siendo pacificador. Otro más, siendo perdonador. No es fácil perdonar cuando nos ofenden, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que debemos perdonar. Otro más es siendo restaurador. Esto ayuda a reparar las faltas. Siendo un restaurador, habla de reparar. Otro más, siendo amable, ¿no? Siendo amable. Esto es una conducta de buen trato, solidario. Entonces ya hemos visto lo que nosotros como hijos de Dios, cómo tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, como santos y amados. ¿De qué más hemos visto? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿no? Y hemos visto
cómo practicar la mansedumbre, ¿no? Siendo pacificador, siendo perdonador, siendo restaurador, siendo amable, ¿no? Y otro más, de qué debemos de vestirnos, de paciencia. La paciencia es un atributo que hace posible soportar un problema sin rendirse. La paciencia habla de tolerancia, de ser tolerante con nuestro prójimo, ¿no? Entonces, Dios nos da toda esta vestimenta, pero ahora nosotros tenemos que vestirnos, pero primero tenemos que sacar lo sucio. Todavía, hermano, miento, todavía soy un hombre de ira, todavía soy una mujer enojada, todavía tengo deseos pecaminosos. Todo eso tiene que quitarlo. Está ahí y va a estar ahí, como le he dicho antes, pero dejar que eso no crezca. Si está saliendo un poquito, la palabra dice quitar. Habla de cortar, habla de aniquilar, para que de nuevo, para que no vuelva a tener el pecado control en nuestra vida. Entonces ya hemos visto primero despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. El verso 13 nos habla la palabra de Dios en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Acá la palabra de Dios dice que debemos soportarnos unos a otros. Toda relación requiere tolerancia, requiere de aguantar o ejercer paciencia. También nos habla de autocontrol, y esto debe haber en la iglesia, con la familia, en el trabajo, en el matrimonio, con la esposa, con el esposo. La palabra dice soportando unos a otros. A veces a nosotros no nos gusta cómo anda una persona, cómo piensa, cómo actúa, no nos gusta sus gustos, pero la palabra de Dios nos manda a soportarlos. Y no solamente soportar, sino también dice ir perdonando unos a otros. Entonces, entonces debemos de perdonar? Esto significa resolver nuestras diferencias sin rencor. Si alguien te ha fallado, acércate a esa persona, conversa y resuelve ese problema y no lo guardes. No lo tengas ahí guardado días, semanas o meses, porque eso nos hace daño con nuestra relación con Dios. No podemos guardar amargura, porque también eso es malo también para nuestra salud, pero más para con Dios. Dice, perdonándoos de la manera que Cristo os perdonó. Cristo es nuestro ejemplo perfecto de perdón, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Sí, hermanos, todos nuestros pecados que hemos cometido. Yo, hermano, yo he vivido 32 años en el mundo. Y durante todos esos 32 años yo he vivido apartado de Dios, pero Dios me ha perdonado todo eso. Y sin reproche, el amor de Dios es grande, y eso tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Vamos a ver en Colosenses 2, 13, 14, hermanos. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados. Debo perdonar así como nuestro Señor Jesucristo nos perdonó. Y nosotros, los creyentes, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Verso 14, Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas que hemos nosotros visto, cada uno de esta vestimenta de la misericordia, benignidad, de humildad, mansedumbre, ¿no? De la paciencia, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Sobre todo esta vestimenta que hemos visto, lo primordial, lo primero, la base es el amor incondicional de Dios. Es un amor ágape, un amor que ha sido derramado en el corazón de cada creyente, el cual mantiene unida a la iglesia. Lo que nos une a la iglesia, a Dios, a la cabeza que es Cristo, es el amor. Y dice que ese amor ha sido depositado en nuestros corazones. En Romanos capítulo 5, verso 5, nos habla de este amor. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, miren hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El primer fruto del Espíritu Santo es amor. Después viene gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Pero el primero de todos es el amor. Entonces, el amor es lo que nos une a Cristo. El amor de Dios nos debe unir hacia nuestro prójimo. Y dice, y la paz de Dios, dice, ¿no? Y la paz de Dios nos habla de una buena relación con Dios que nos da reposo y seguridad en Él. Cuando uno anda conforme a lo que Dios nos dice, qué lindo es vivir así. Tenemos una paz, tenemos una seguridad, un reposo, no solamente con Dios, sino también nos habla de una paz también con nuestro prójimo. Vamos a leer Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Esta paz de Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Vemos del amor, hemos visto la paz, y también nos habla Pablo aquí en que debemos de ser agradecidos, de dar a Dios, gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Dios todavía hace y por lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas y lo está haciendo ahora mismo. Y lo está haciendo, y por eso debemos de agradecer, debemos de ser agradecidos. Vayamos a leer Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de, ¿qué dice? Con acción de gracias.
¿no? Agradeciendo a nuestro Dios, orar sabiendo que Dios va a hacer. Efesios capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, dice siempre, ¿no? Por todo al Dios y Padre. Y todo lo debemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el versículo 15, ¿no? Y el versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire, la palabra de Cristo que dice more en abundancia. Cuando habla de la palabra morar, significa que viva en, ¿no? Y que viva, dice, en abundancia. Abundancia tiene que ver con cantidades grandes. Entonces, que la palabra de Dios habite en nosotros de manera constante y profunda. Debe controlar todo pensamiento. Sí, hermanos, que la palabra de Dios debe controlar todo pensamiento, palabra y acción. En Salmo 119, 11 es un versículo que lo conocemos, conocemos y mucho de memoria, pero vamos a abrir la Biblia para darle lectura. 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No quieres pecar contra Dios? Entonces guarda la palabra de Dios. Dice guarda, dice en mi corazón he guardado tus dichos. Guardar en el corazón la palabra de Dios, y para no pecar contra Dios, para no fallar a Dios, porque es por medio de su palabra que Dios nos habla. Y dice: enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Enseñar y exhortar son importantes. Por eso es que tenemos que edificarnos primero. ¿Edificarnos de qué? Del conocimiento de la palabra. Y todo guiados por el Espíritu Santo. Versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, que dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. El cristiano debe actuar de conformidad con el carácter de su Señor y todo lo que Él quiere para su vida. Todo lo que hagamos entonces debe ser de conformidad con el carácter de Cristo. Amén, hermanos. Todo. Vamos a leer 1 Corintios 10, 31. Ya es el último versículo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si trabajamos, para el Señor. Si estudiamos, para el Señor. Todo lo que hagamos, que todo sea para el Señor. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Él debe ser el fin, el propósito a donde todo creyente debe apuntar. Entonces, hermanos, hoy hemos visto lo que la palabra de Dios nos dice.
en que que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y ese trabajo lo vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que quiere salir a flote de nuevo, que quiere de nuevo controlar nuestras vidas, no dejarlo. Pero gracias a Dios que no estamos solos, tenemos ahí al Espíritu Santo, el que nos va a ayudar. Amén, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a despojarnos de ese viejo hombre. Y Dios nos dice en que debemos de revestirnos. Acuérdense que somos escogidos de Dios, somos santos, somos amados y debemos de vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice que el vínculo perfecto de todo es el amor, en que debemos de soportarnos unos a otros, que debemos perdonarnos unos a otros. Y Cristo nos dice de la manera que Cristo os perdonó. Cada uno sabe cómo era antes, cómo vivíamos cuando no teníamos a Cristo. Pero gracias a Dios, Dios nos perdonó. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas, Padre Santo. Y tú quieres, Señor, en que nosotros seamos como Cristo, como tu Hijo, Señor, mi Dios. Y sé que, Señor, tú estás trabajando con nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, te damos, Señor, mi Dios. Y así, Señor, dejo en tus manos para que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude cada día, Señor, para salir vencedores, Padre. Tú nos ves como vencedor, Padre, y nosotros queremos corresponder a eso. Cada día lucharemos con el pecado, Señor, mi Dios, no dejando que de nuevo tome el control de nuestra vida, sino que sea Cristo el que controle nuestra vida. Por eso tu palabra nos dice en que cada día debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Gracias, Padre, te doy. Oro por mis hermanos en Cristo Jesús, Señor mi Dios, por mis hermanos de la Iglesia Jesús Redentor, Señor mi Dios, en que los extraño, Padre, y que sé que un día pronto nos encontraremos. Y así, Señor, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén.